Vamos a comenzar entonces la materia hermenéutica. Y ustedes me estarán preguntando qué significa hermenéutica. Y bueno, vamos a tratar de revelar ese significado. Y esta materia trata sobre la necesidad de entender el texto bíblico. La necesidad de entender el texto bíblico. Si ustedes abren sus manuales en la página 3, allí en introducción, la primera oración dice la necesidad de entender el texto bíblico. Y nosotros tenemos una referencia en la palabra de Dios en Nehemías 8, del 4 al 8. Vamos a ver ese versículo bíblico. Ustedes ya han estudiado libros históricos, vieron libros históricos 1, vieron libros históricos 2, y vamos a situarnos en el contexto de esta palabra. Resulta que Israel fue llevado en cautiverio, ustedes lo saben. Estuvo 70 años en cautiverio y después fueron regresando a Jerusalén. ¿En cuántos regresos? 3. Perfecto. Algunos recuerdan el cuadro ese famoso del examen, ¿no? Bueno, con el primer regreso, no le voy a preguntar el número de gente que regresó, pero sabemos que regresa, bueno, unos pocos, un pequeño grupo. Bueno, regresan con Zorobabel, el primer regreso. El segundo regreso, regresan con Esdras, y el tercero con Nehemías. ¿Bien? Y esta porción de la palabra dice lo siguiente: y el escriba Esdras, no sé si lo podemos poner en las pantallas, Nehemías 8, del 4 al 8. Ustedes lo tienen ahí en el manual. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matías, Sema, Anías, Urías, Ilisías y Masías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malaquías, Jasum, Hasbadná, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos. Y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebetai, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y el último versículo dice: y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Por mucho tiempo el pueblo no tuvo acceso a la ley de Jehová. Esa ley se componía de los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, escrito por Moisés. Durante su tiempo de cautiverio, ellos no habían tenido acceso a la ley y no habían cumplido la obligación, los sacerdotes y la gente encargada, como los escribas en este caso, de leer la ley al pueblo, no habían tenido la oportunidad de hacerlo, y recién cuando vuelven a Jerusalén se abre el libro, esto es puntualmente en el 7º mes del año, que la ley exigía que en ese primer día del 7º mes del año se leyera la ley. Entonces allí recién Esdras abrió la ley y empezó a leerla al pueblo, después de mucho tiempo. Pero ¿qué pasa? La generación que había sido cautiva y que había vuelto a Jerusalén no hablaban el mismo idioma o no manejaban el mismo idioma en el cual se había escrito la ley. La ley se había escrito ¿en qué idioma? ¿En qué lengua?
Hebreo, estaba en hebreo. Y ellos habían aprendido a hablar un idioma que se hablaba en Babilonia, que era el arameo. Entonces, imagínense que yo estuviera acá y le estuviera leyendo en inglés, o en francés, o en otra lengua. Todos me van a quedar mirando como diciendo, ¿qué está diciendo? Salvo que alguno conozca el inglés o ese idioma. Entonces, ese versículo último dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Entonces, mientras Esdras leía en hebreo, los levitas le iban traduciendo al pueblo el verdadero sentido de la palabra, de lo que estaba leyendo Esdras, en su propia lengua, que era el arameo. Entonces, había toda una producción de sentido que se hacía al instante, porque hay alguien que es traductor aquí, traductor de inglés. Bien. Bueno, el traductor, cuando traduce, tiene que, en milésimas de segundo, tratar de hacer una interpretación de lo que está diciendo el hablante en la lengua original y llevarlo al habla de la gente, digamos, que necesita ser traducido, tratando de rescatar el verdadero sentido, ¿verdad? El verdadero sentido de lo que está diciendo. Y eso hacían los levitas, trataban de rescatar el verdadero sentido de lo que leían. Entonces, esa es la primera marca que tenemos en la Biblia de una acción hermenéutica. ¿Qué significa la palabra hermenéutica? Bueno, ustedes lo tienen allí. Significa interpretar. Es decir, viene del griego hermeneuo y significa interpretar. Fíjense cómo lo traduce a este versículo la Biblia de Jerusalén, lo tiene allí en el manual. Dice, y Esdras leyó en el libro de la ley de Dios, aclarando e interpretando el sentido para que comprendieran la ley. Ellos hacían un acto hermenéutico, tenían que interpretar en ese idioma, que era el hebreo, y llevarlo rescatando el mismo sentido de la lengua original en el idioma arameo. Era todo una rapidez mental impresionante de los levitas. Y eso es la hermenéutica. La hermenéutica es la interpretación, es el arte de la interpretación bíblica. Eso es la hermenéutica. ¿Y por qué necesitamos estudiar la hermenéutica en este instituto bíblico? ¿Por qué todo cristiano tiene que ser un hermeneuta? Por lo mismo que venimos explicando. Cada idioma tiene sus propias expresiones que no se prestan para la traducción literal en otros idiomas. Entonces, acá tenemos a alguien confundido. ¿Por qué? ¿Por qué está confundido? Porque nosotros sabemos que cuando queremos traducir una palabra de un idioma a otro, nunca vamos a poder traducir exactamente el mismo sentido que se está traduciendo. ¿Por qué? Porque el idioma va evolucionando, va cambiando, se va transformando y además, digamos, cada idioma tiene sus propias singularidades lingüísticas, gramaticales, los modismos, tiene sus propios modismos, sus propias costumbres, sus circunstancias locales que no se aplican a otros idiomas. Vamos a dar un ejemplo. Ustedes tienen la página 4. La palabra bocadillo. En España, un bocadillo es un sándwich. Acá nosotros un bocadillo, ¿qué es? Un bizcocho, un bombón puede ser un bocadillo. ¿Qué más? Bueno, en Colombia es un dulce hecho de guayaba. En Cuba es un dulce hecho de coco, un bocadillo. Y fíjense lo que es en Uruguay un bocadillo. Es la intervención de un actor en la obra
de teatro cuando consiste solo en pocas palabras? Nada que ver. Claro, mete un bocadillo, acá me dicen. Acá tenemos estudiantes de teatro. ¿Saben lo que es un bocadillo? Sí, bien, perfecto. Bueno, entonces ven cómo cada palabra en cada idioma significa algo diferente. Vamos a seguir con otra palabra, guiso. Todos sabemos lo que es un guiso, ¿verdad? Un guiso. Hoy comí un guiso de lentejas, por ejemplo, que nos prepararon ahí en la iglesia. Bueno, en muchos países guiso es un guisado, como en el nuestro. Pero en Colombia un guiso sería alguien egocéntrico, es decir, alguien que tiene el orgullo bastante alto. Eso es un guiso, que compra ropa de marca, que gasta mucho dinero. Mientras que en Puerto Rico un guiso es un trabajo temporal. Eso es un guiso. Un trabajo temporal, una changuita, acá le decimos changa, ¿puede ser? Bueno, allá es un guiso. Entonces, cuando usted vaya a Puerto Rico, guarda con pedir un guiso, pues le van a dar un trabajo temporal. Y si está de vacaciones, va a tener problemas con su esposa, seguramente. Así que, bueno, machete es una herramienta para cortar ramas, machete. No vamos a hablar de examen, no vamos a tocar ese tema. ¿Qué es un machete, por favor? Bueno, machete. Vamos a decir que es una herramienta para cortar ramas, mejor. Pero en Bolivia y en Perú, el machete es la pareja. Hola, te presento a mi machete. Acá está. ¿Dónde está mi machete? Mi machete está allá atrás. Bueno, en Chile el machete es pedir dinero prestado sin necesitarlo. Pedir dinero prestado sin necesitarlo. Y en Uruguay un machete es alguien tacaño. Y ahí está, en Argentina es un papel donde se escriben las respuestas de un examen. Bueno. Pero eso no pasa acá, así que no lo vamos a hablar eso, no lo vamos a tratar. Pero ustedes ven cómo las palabras son diferentes en este sentido de acuerdo a su uso local o diferente a su lugar de origen, porque el idioma también es algo que va evolucionando. Como decíamos, como dice acá, los modismos, los proverbios, las singularidades gramaticales, referencias a las costumbres o circunstancias locales, pueden causar dificultades para el intérprete cuyo idioma no sea el hebreo o el griego. La Biblia fue escrita en 3 idiomas: hebreo, arameo y griego. Nosotros no tenemos nada, nuestra lengua no tiene nada que ver con esos idiomas. Aparte, son lenguas muertas, porque el griego koiné, por ejemplo, en el que fue escrito la Biblia, ya no se utiliza más. Existe el griego moderno. El hebreo antiguo no se usa más, se usa el hebreo moderno. Entonces, hay barreras que el intérprete tiene que ir superando al hacer una interpretación correcta y fidedigna de las Escrituras. Pero bueno, eso lo vamos a hablar ya en un ratito. Vamos a dar un ejemplo de por qué necesitamos la hermenéutica, que es el arte de la interpretación bíblica, de la correcta interpretación. Y vamos a ver, ustedes tienen allí en el manual Isaías 42:3, en el recuadro, ahí donde está la lámpara. El profeta Isaías habla sobre el Mesías y da esta promesa. Dice: no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. ¿Bien? No, y fíjense lo que está en negrito, que es lo que quiero destacar. Ni apagará el pábilo que humeare. ¿Qué quiere decir que no va a apagar el pábilo que humeare? Y ahí hay una lámpara, que es la lámpara que se utilizaba en Oriente en aquella época. No había luz eléctrica, no pagaban la factura de EPEC. Entonces tenían este tipo de lámpara que funcionaba con aceite y una mecha que se ponía en el extremo. Entonces, mientras hubiera aceite y la mecha estaba ahí, había luz en la casa.
Pero, ¿qué pasa? Cuando se empezaba a acabar el aceite, ¿qué hacían los dueños de casa? Apagaban la mecha, la soplaban, apagaban la mecha, la cambiaban a la mecha, ponían aceite y volvían a encender la lámpara. Pero acá dice que el Mesías no va a apagar la llama que humeare, porque cuando la lámpara se empezaba a quedar sin aceite, ¿qué empezaba a hacer? A humear, a producir humo. Entonces dice que el Mesías, al venir a la tierra, no va a apagar la llama que humeare. Y aquí está hablando de que el Mesías no vendría a descartar a los pobres, a los débiles, a los enfermos, a las viudas, a los desamparados, en otras palabras, a los pecadores, sino que repondría el aceite, pero no cambiaría la mecha, sino que al cambiar el aceite va a reavivar la mecha. Quizá tenga que recortarle alguna parte quemada, pero él no va a hacer que la mecha se apague, sino que siga brillando. Y esa es la idea de ni apagará el pábilo que humeare. Jesucristo no vino a condenar, sino a darnos una nueva oportunidad. No vino a apagar la llama que se estaba humeando por causa del pecado, sino a reavivar la llama y a cambiar el aceite para que podamos seguir brillando. Él le dio esperanza a lo que no tenía esperanza. Y de eso habla este versículo bíblico. Ahora, ¿cómo podemos entender esto? A través de los usos, de estudiar los usos y costumbres de la época. Hay libros, hay materiales que nos enseñan acerca de los usos y de las costumbres de la época. Cuando nosotros leemos esto no entendemos nada, porque ¿cómo prendemos la luz nosotros? Vamos a un interruptor y prendemos la luz, no tenemos que andar cambiando la mecha de la lámpara, porque en realidad no tenemos lámpara, y si nos anda medio mal la lamparita, ¿qué hacemos? Sacamos la lamparita, ponemos otra, ¿verdad? Entonces, cuando uno estudia los usos y las costumbres de los tiempos bíblicos, puede interpretar textos que aparecen medios difíciles de interpretar a través de ese conocimiento de la cultura de esa época. Entonces, decimos que la hermenéutica va a tratar de ayudarnos a nosotros, de darnos reglas, de darnos herramientas para que podamos abordar estos textos bíblicos. Yo le decía que íbamos a hablar de las lenguas, ¿no? Fíjense, hay un cuadro que habla del origen de las lenguas. Por ejemplo, no sé si lo leen los de atrás, pero nuestra lengua, que es el español, procede de un grupo que se llama romance. Entonces, todas las lenguas, están abajo de todo, todas las lenguas romances, el español, el portugués, el francés, el italiano, tienen una relación, porque surgen del mismo grupo que se llama romance. Las lenguas romances a su vez surgen del latín, estoy empezando de abajo para arriba, del latín, y el latín viene del grupo itálico, que a su vez viene de las lenguas indoeuropeas. Ahora, fíjense el español, nuestra lengua. Ahora, volvamos al indoeuropeo, allá arriba. Del indoeuropeo dijimos que surge el grupo itálico y otro grupo que es el helénico, del cual surge el griego, que es uno de los idiomas o lenguas que está escrita la Biblia. Fíjense que no hay relación entre el griego y el español. No hay mucha relación. Y mucho más distante está el hebreo. Fíjense, porque las lenguas pueden dividirse en indoeuropeas o afroasiáticas. Y el hebreo viene no del grupo indoeuropeo, sino de las lenguas afroasiáticas. Entonces fíjense en que hay muchas barreras que sortear para que nosotros podamos entender correctamente la Biblia. La Biblia fue escrita en esos tres lenguajes, el hebreo, el arameo y el griego, y fue traducida al español. Entonces, tenemos algo que nos llegó a nosotros traducido de esos idiomas
que nada, no tienen ninguna similitud con el idioma que nosotros manejamos. Entonces, hay costumbres, hay palabras, hay singularidades gramaticales, hay circunstancias locales que son totalmente difíciles de entender por nosotros por esa diferencia idiomática. Si nosotros nos compararíamos con las otras lenguas romances, vamos a encontrar similitudes. Por ejemplo, veamos la siguiente placa. Buenos días. Si vamos al portugués, se dice bon dia, algo así. Bueno, si vamos al francés, se dice bonjour. Si vamos al italiano, se dice buongiorno. Fíjense, al oído a usted le parece muy parecido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pertenecen al mismo grupo que son las lenguas romances. Pero en hebreo y en griego no existe ninguna similitud. Hay muchos argentinos, muchos de los que estamos acá, que cuando fuimos a Brasil quisimos ensayar el portugués, ¿sí o no? Por ejemplo, yo cuando entré a comprar, ¿cuántos compraron garoto cuando fueron a los bombones esos garotos cuando fueron a Brasil? Bueno, yo entré a comprar unos garotos y me quise, oh, bom dia, ¿cómo está? Y bueno, le decía yo al señor, eu necesito unos bombones, garotos. Y hablé, me dejó hablar con media hora y después me dice, flaco, yo hablo tu mismo idioma, me dice. Era un argentino que estaba allí, se había puesto un negocio. La cuestión es que yo me gasté media hora tratando de hablar en portugués, pero nos entienden, los brasileños nos entienden, ¿verdad? Nosotros podemos ir a Brasil, ellos pueden venir acá y nos podemos entender. Quizás no tanto con el francés o con el italiano, pero hay palabras que se comparten entre estos idiomas. Pero esto sucede porque pertenece al mismo grupo, pero nada pasa de esto con el hebreo, el arameo y el griego. Porque son lenguas que pertenecen a otro grupo y porque también estamos divididos por la historia, porque fueron lenguas que ya no existen más, hace más de 2000 años ya desaparecieron, y estamos separados también por la cultura. Nosotros pertenecemos a una cultura de Occidente y estas lenguas pertenecen a otra cultura, que es el Oriente. Entonces, son otras costumbres que para nosotros, como lectores de la Biblia, por ahí nos cuesta entender ciertas costumbres en la Biblia. Por ejemplo, nos cuesta entender la costumbre de que cuando se casaban, cuando unos novios se iban a casar, digamos, el festejo o la unión matrimonial, tenía que ir el hombre a la casa de la chica acompañado de mucha gente. Y entraba el hombre acompañado de mucha gente a la casa de la chica, y cuando entraba ahí, bueno, se casaban, y después, ¿qué pasaba? Tenían que consumar la noche de bodas, digamos, ¿no? Consumar el acto. Se encerraban en una pieza de la casa con toda la gente, todos los invitados, y los que había, como las damas de honor y los caballeros de honor, bueno, ellos tenían que custodiar que nadie entrara a esa pieza y se quedaban afuera. Imagínense, qué apuro, ¿no? Pero esas costumbres orientales que no son, que no se parecen en nada a las nuestras. Los amigos del esposo, claro. Como... Claro. Bien, está hablando, está aplicando una costumbre de la época. Está perfecto. Los amigos del esposo, acá le decimos caballeros de honor. ¿Cómo le decimos acá? Damas de honor, y a los hombres, caballeros de honor. Damos de honor, iba a decir, pero no. Bueno, fíjense que las costumbres cambian porque estamos en otro... la historia bíblica se desarrolla en Jerusalén, en Israel, en Palestina, en el Oriente. En el Oriente tienen otras costumbres totalmente disímiles a las nuestras. Entonces, hay barreras que tenemos que vencer nosotros. Hay barreras que tenemos que vencer a la hora de entender la palabra de Dios.
Y nuestro propósito, nuestra misión es convertirnos en buenos intérpretes de las Escrituras. Y ahí fíjense que tenemos varios versículos, por ejemplo, Juan 5 al 39. Dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesús. La palabra escudriñar, el verbo escudriñar, significa examinar, investigar, inquirir. Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando, otra vez, cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Después tenemos 2 de Timoteo 3:15 al 17. Y que desde la niñez has sabido, le dice Pablo a Timoteo, has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Sigue? Y toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquellos que están desarrollando un ministerio, la importancia de escudriñar la palabra de Dios, de examinar, de investigar, de no quedarnos solamente con lo que leemos, sino que detrás de lo que leemos hay todo un mundo de significancia, hay todo un sentido que tenemos que aprender a rescatar. Hay tesoros que tenemos que aprender a rescatar de la palabra de Dios. Hay palabras, por ejemplo, en el griego que tienen muchos significados. La palabra para nosotros significa una cosa, pero cuando la estudiamos vemos que tiene una red inmensa de significados que nos van a enriquecer nosotros al leerla. Después tenemos otros versículos que no lo vamos a buscar acá, pero por ejemplo si los quieren anotar, Esdras 7:10, donde habla que este escriba Esdras era un estudioso de la palabra de Dios. Josué 1:8, un versículo muy conocido, que nos habla de meditar en la palabra de Dios para que nos vaya bien. Fíjense que la Biblia nos está instando, hay muchos versículos más, a que debemos escudriñar la palabra de Dios, que debemos estudiar, que tenemos que investigar, inquirir, examinar e interpretar correctamente lo que dice la palabra de Dios. Y para eso necesitamos la iluminación y la ayuda del Espíritu Santo. Porque ustedes saben que, como estudiaron seguramente en Introducción Bíblica el año pasado, en la última unidad de sectas y otras religiones, muchas sectas y otras religiones surgieron de una mala interpretación de la Biblia, de una mala hermenéutica, donde tomaban textos fuera de su contexto. Uno no puede hacer una doctrina de un versículo bíblico. Para hacer una doctrina necesitamos estar apoyados no solo por el mensaje central de la Biblia, sino por varios versículos bíblicos. Y a veces uno como predicadores, ustedes que comparten la palabra de Dios seguramente en grupos de crecimiento o la comparten abiertamente a sus familiares, muchas veces hacemos un uso incorrecto cuando nos focalizamos en solo un versículo bíblico. Tenemos que intentar de armonizar la palabra de Dios, de buscar muchos versículos bíblicos que apoyen lo que vamos a enseñar, lo que vamos a predicar. Sí. Claro, la suma de tus palabras es verdad. Un salmo, perfecto, me encantó. Y fíjense, nuestra misión es la que dice 2 de Timoteo 2:15. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Está en nosotros, como obreros aprobados, que para ser aprobados usemos bien la palabra de verdad, que la usemos bien, que la sepamos interpretar correctamente. Ahora, volviendo a la palabra hermenéutica, ustedes fíjense en el punto 2, la aplicación de las reglas hermenéuticas.
yo dije que la hermenéutica nos brinda herramientas. Entonces podemos entender a la hermenéutica como una caja de herramientas, ¿no? Acá está la hermenéutica. ¿Qué es esto? No. Bueno, acá tenemos una cinta aisladora, tenemos una cinta de medir, un martillo. Tenemos diferentes herramientas. A ver, un destornillador, no, este no es Philip. Plano, una pinza. Bueno, tenemos diferentes herramientas. Y fíjense que a la hora de un carpintero o a la hora de arreglar algo, no usamos todas las herramientas. Por ejemplo, yo quiero mostrar una foto. Ahí está. Bueno. ¿Quién es ese? Es mi hijo. Mi mascota, perdón, que se llama Berlín, que ustedes lo están viendo ahí y tiene cara de santo, ¿verdad? Muchos se lo quisieron comer. Nosotros lo comemos a besos a él. Pero Berlín tiene un problema. Cuando nosotros nos vamos del departamento, se ensaña con una pared que tengo en el departamento y cada vez que vuelvo le falta algo a la pared. ¿Qué le falta a la pared? Se come la pared. Yo no sabía si me hubiera comprado un hámster o otro tipo de animal, una tortuga. A las tortugas también comen la pared, pues no la compro. Pero este perro está cambiando los dientes, tiene 5 meses. ¿Y qué pasa? Agarra cualquier cosa y te lo come, es una termita. Agarra también la madera. Tengo ahí un par de muebles que me lo han mordido también. Pero el señor buscó una pared, ahí la mordió y me sacó un pedazo de pared. ¿Qué tuve que hacer yo? Buscar la caja de herramientas. Ahora, ¿cómo arreglo la pared? Imagínense, yo hace 2 años que me casé, nunca arreglé nada, de pared, de nada. Y digo, bueno, voy a aprender. Entonces, después de ver unos tutoriales en YouTube, aprendí que primero hay que tener un material que se llama enduido. ¿Está bien? Corríjame, por favor, porque ya veo que lo hice mal. Bueno, enduido. Y una lija para poner el enduido, ¿bien? Una espátula, perdón. Sí. Ya lo había practicado, pero me confundí yo. Bueno. Es que no está acá Claro, lo mío son las letras, me dicen. Bueno. No tengo una espátula, por eso me confundí. Bueno. Una espátula para pasar el enduido. Entonces le pasé el enduido justo. La pared se dividía, fue complicado. O sea, la verdad me sentí Leonardo da Vinci ahí pintando un lienzo. Pero bueno, estaba ahí poniendo enduido. Después dejé que se seque y no agarré un martillo para pegarle ahí, sino que agarré una lija. ¿Está bien? Dije, a ver qué voy a elegir, qué herramientas tengo. Tengo un martillo, tengo un serrucho. No, el serrucho para el perro. Después volví a agarrar el martillo para el perro. Pero agarré la lija, elegí la lija. Y empecé a lijar. Y después agarré otra herramienta, seleccioné. Que acá, gracias a Dios que han puesto un pincel. Elegí el pincel y empecé a pintar esa parte como para que... En realidad le voy a ser sincero, todavía no terminé, no empecé a pintar, perdón. Pero lo voy a hacer, esposa mía. Bueno, entonces, si no, no como hoy. Bueno, entonces, tengo que pintar ahí. Ahora, fíjense, yo usé todas las herramientas. No usé el martillo, no lo usé el destornillador, la pinza, la cinta aisladora. Usé las herramientas que a mí más me servían para arreglar la pared. Bueno, lo que nosotros vamos a aprender en esta materia son herramientas. Yo le voy a enseñar herramientas, le voy a dar herramientas para que usted, luego cuando tenga que abordar un texto difícil de entender, oscuro, o quizá que necesite ser interpretado, usted va a elegir la herramienta que más le convenga para poder analizar ese versículo bíblico. ¿Está bien? Quizá usted se ha topado con un versículo como el que leímos recién, Isaías 42:3, sobre el pábilo que húmero. Entonces usted va a decir, bueno, voy a estudiar los usos y costumbres de la época. Entonces va a usar la herramienta de
los usos y costumbres de la época. Pero quizá hay otro versículo que tenga que analizar el contexto. Entonces va a utilizar la herramienta del contexto y se va a poner a leer ese contexto inmediato o un contexto más lejano. Entonces usted va a ir eligiendo las herramientas que usted necesita para abordar ese texto bíblico. Y de eso se trata la hermenéutica, de presentar ciertas reglas que nos ayuden a hacer una correcta interpretación de los versículos bíblicos. Ahora, si vamos al punto 3, en la página 6, vamos a presentar, hay diferentes formas de abordar la hermenéutica, este arte de interpretación de un texto. Y hemos decidido presentarlo de forma sencilla en dos divisiones: la hermenéutica general y la hermenéutica especial o particular. La hermenéutica general va a tratar sobre reglas que se aplican a la literatura en general. Yo puedo aplicar esas reglas que vamos a aprender, generales, las puedo aplicar en la literatura general. Pero en la hermenéutica especial, esas reglas que vamos a aprender se pueden aplicar a una literatura particular en el sentido que tenga el lenguaje figurado. Y en la Biblia vamos a tener los dos tipos de hermenéutica, el general y el particular, porque tenemos lenguaje figurado, por ejemplo, la poesía, la profecía, las alegorías. Todos esos recursos los vamos a aprender en la hermenéutica especial. Y en la general vamos a aprender las reglas generales, como el análisis del contexto, el análisis, por ejemplo, del uso y costumbres, y diferentes cosas, no me quiero adelantar. Pero esas son las dos divisiones importantes entre la hermenéutica. La general, vamos a ir de la general a la particular o especial. Ahora, hay diferentes métodos también, y ya con esto terminamos, diferentes métodos que han utilizado teólogos y estudiosos para abordar la hermenéutica. No todos los métodos son correctos, solo uno. Vamos a presentar el primer método, que es el método racionalista. Ahí está, el método racionalista. Ustedes lo tienen allí. Hay una foto, fíjense, no es uno de los tres mosqueteros, es René Descartes, que es el padre del racionalismo, aviso por las dudas. Y dice que este método consiste en sujetar toda la escritura al juicio humano para saber si son válidas o no sus declaraciones. Es decir, es un método que surge en el siglo XVII, el siglo de las luces, donde todo se tiene que racionalizar. Todo tiene que pasar por la razón humana. Ninguna explicación no puede haber ninguna explicación sobrenatural. Todo tiene que ser razonado. Entonces, ¿qué pasa? A través de ese método, más que nada la alta crítica, ha tomado algunos textos de la Biblia que son sobrenaturales y que dan a entender milagros, los ha tratado de explicar racionalmente. Entonces, por ejemplo, fíjense, en la página 7, allí casi al último del método, han tomado la porción de la historia cuando Jesús caminaba sobre el agua. ¿Se acuerdan de ese episodio que Jesús caminaba sobre el agua y los discípulos estaban en la barca? Bueno, en realidad ellos dicen que ese versículo no era que Jesús caminaba sobre el agua, porque se hace una mala interpretación de una preposición que es sobre el agua. Sobre es una preposición. Y ellos dicen que sobre se debe traducir no como sobre el agua, como que estamos sobre el agua, sino junto al agua. Entonces dice que los discípulos de lejos veían que parecía que Jesús estaba sobre el agua, pero en realidad, dicen los de la alta crítica, Jesús caminaba junto al agua, es decir, por la orilla. Entonces tratan de interpretar todos los milagros a través de la razón. Y lo que ellos no pueden entender con la razón, no lo van a tomar como algo verdadero. Van a tratar de darle una explicación científica. ¿Se acuerdan cuando vimos libros históricos el año pasado? Que
interpretamos algunas cosas así, por ejemplo, que el mar en realidad el río Jordán no se abrió porque fue un milagro de Dios, sino que había justo un viento que sopló y que esto, que lo otro. Y bueno, esos son los de la alta crítica. Ustedes los van a ver en los documentales de History Channel y Discovery, que tratan de explicar todo a través de la razón humana. Este tipo de método es incorrecto. Sí, pónganlo en la cruz. Incorrecto. Ahora, el segundo método es el método alegórico místico. Vieron que tengo poderes, ¿no? Dije incorrecto y se marcó ahí. Ahora lo voy a hacer de nuevo, fíjense. El método alegórico místico. Este método dice que la Biblia fue escrita como una serie de alegorías. Es decir, historias como fábulas, como historias alegóricas, que tienen en realidad una moraleja o un significado, pero que en realidad nunca sucedieron. Entonces ellos dicen, por ejemplo, que Daniel nunca estuvo rodeado de leones, sino que los leones que estaban acechando a Daniel eran las tentaciones y debilidades que los buscaban y los acechaban a él. Y que él, a través de la fe, pudo taparle la boca a sus debilidades y tentaciones. Ellos explican todo a través de alegorías. En realidad dicen eso nunca ocurrió, él nunca estuvo atrapado con leones, sino que el autor o el escritor quiso mostrar una alegoría y reemplazan la palabra leones por debilidades y tentaciones. Que también podría haber sido suegras o, bueno, no sé, digo, qué sé yo. Puede haber varias interpretaciones, ¿verdad? Pero bueno, la cuestión es que ese método es... Ustedes también tienen poder. Incorrecto, dije, se puso una cruz. Impresionante. Bueno, seguimos adelante. El tercer método incorrecto es el método dogmático. Y acá está la foto de León X. ¿Quién fue León X? León X fue un papa, obviamente, en la época de Martín Lutero. Estamos hablando de 1500. Que estaba construyendo la Basílica de San Pedro, ¿no? Que duró más de un siglo en construirse y que se habían quedado sin dinero. Entonces dijeron, bueno, nos quedamos sin dinero, necesitamos recaudar dinero para construir la basílica, entonces vamos a vender indulgencias. Entonces dijeron, bueno, el que compre esa indulgencia va a tener garantizada la salvación y va, no solo eso, sino que si pone un par de ducados más, va a poder salvar a la gente, a los familiares que ya se fueron, que están en el infierno, los va a poder salvar. Y como la gente no tenía la Biblia en su idioma, no sabían, no tenían revelación en ese sentido, iban y compraban las indulgencias. Lo van a ver, si hacen cuarto año, lo van a ver en Historia de la Iglesia, es muy interesante. Entonces, este señor reunió mucha plata y pudo terminar de construir la Basílica de San Pedro con engaño, traición y mentira. Ahora, esa enseñanza de las indulgencias era una enseñanza dogmática. Y el método dogmático, el método dogmático tiene que ver con una interpretación de acuerdo a los dogmas de algún grupo específico. En este caso, la Iglesia Católica, que de por sí utiliza este método dogmático porque encontramos cosas que ellos dicen que son dogmáticas, que son enseñanzas, pero que en la Biblia no está. Por ejemplo, ¿dónde dice en la Biblia que hay que adorar a María? Eso lo inventaron ellos. Entonces, hacen una interpretación dogmática y dicen, bueno, esto hay que hacerlo así. Y esto es así. Pero si uno va a la Biblia, se da cuenta que no es correcto. ¿Qué pasa? El primer papa de la historia, ¿qué hizo con la Biblia? Agarró la Biblia, le puso un candado y la guardó en la iglesia, digamos. Nadie la va a tocar. Los únicos que pueden interpretarla son los papas. Entonces empezaron a hacer interpretaciones totalmente fuera de contextos, inventos, y eso es lo que sucedió. Es por eso que hay muchos dogmas que son falsos. Los judíos, por ejemplo, que no creen en Jesucristo como el Mesías, dicen que el capítulo 53 de Isaías no se refiere al Mesías, sino a la nación de Israel. Entonces todos los judíos creen eso. Utilizan el método dogmático. Entonces este método es
Incorrecto. Bueno. Ahora, ¿y cuál es el método correcto? Esa es la pregunta. ¿Cuál es el método correcto? El método correcto es el gramático histórico. ¿A cuántos les gusta la lingüística, la gramática? En la secundaria, ¿cuántos gozaban cuando los hacían pasar a resolver las oraciones? ¿Nadie? ¿Soy el único? La oración unimembre, bimembre, sujeto tácito. Hay gente que se ha parado y se empieza a ir, no sé por qué. Pero, ¿se acuerdan cuáles los sustantivos, los verbos? ¿No se acuerdan? Qué lindo. Tenemos que volver a esos tiempos, ¿no? Bueno, hay algunos que pasaron raspando y digo, no quiero volver a... Bueno, gracias al Señor yo estudié letras y me volví a encontrar con las oraciones y fue la gloria. Pero este método va a combinar la historia y la gramática. Así que acá de este lugar van a salir gramáticos, Nebrija, un poroto al lado de ustedes. Así que yo tengo fe en ustedes, les va a ir muy bien. Este método, dijimos, que combina dos partes, la historia y la gramática. Ahora, la historia no es una historia, va a decir que la Biblia predica una historia que es literal. Todo lo sucedido en la Biblia es literal, no hay nada figurativo, es decir, los milagros hay que tomarlos de forma literal. Entonces, como hermeneutas que somos, después quiero que se saluden y digan, oh, ¿cómo anda hermeneuta? ¿Bien? Bien, muy bien, ¿y usted? Como hermeneuta que somos y estamos en procesos de ser, tenemos que abordar la Biblia a través de este método histórico, considerando que todo lo que está en la Biblia, salvo una parábola de Jesús, algo que se especifique, es literal. Los milagros que encontramos en la Biblia son literales. Bien, tenemos que partir de esta premisa. Y la otra parte es la gramática, quizá la más resistida. La gramática es el análisis. En realidad le voy a dar el significado de gramática. Significa arte o técnica de las letras. Va a ver el análisis, la gramática va a entender o se va a especificar en el análisis de las normas, de los principios que gobiernan el uso de la lengua y la organización de las palabras en una oración. Cuando abordamos este método, nos van a interesar las palabras. Nos van a interesar las palabras. Nos van a interesar el orden de la palabra en la oración. Nos va a interesar el orden, porque hay énfasis. No es lo mismo decir, yo vendo mi auto, a decir, bueno, me metí en una que no puedo salir, pero ya... Claro, que está en venta mi auto. Hay diferentes tipos de decir una oración, ¿no? Ahora no tengo un ejemplo, pero ya les voy a pensar uno. Pero cuando se usa el imperativo, cuando uno se da una orden, el sentido, la etimología de las palabras, qué significan las palabras, vamos a estudiar todo eso, nos vamos a meter profundamente en eso y vamos a descubrir mucha riqueza en la palabra de Dios, en muchos versículos, en muchas palabras, que en realidad nos van a enseñar mucho y vamos a aprender mucho. Y los dejo con un ejemplo de la aplicación del método gramático histórico a la palabra iglesia. Cuando uno dice, ¿a qué iglesia vas vos? Yo voy a Cita con la Vida. ¿Está bien o está mal? Está mal, porque la iglesia no es un edificio, es una asamblea. Iglesia viene del griego eklesia, que significa asamblea. Iglesia somos todos nosotros y la gente que está reunida en otras iglesias, en otros países. Esa es la iglesia de Jesucristo. No es un templo, sino que es una asamblea, una congregación de santos. Ahora, cuando Jesús nombra la palabra iglesia en Mateo 16, 13 al 19, no está creando una nueva palabra que le bajó de revelación del cielo.
En el siglo V a.C., en Grecia, más puntualmente en Atenas, cuando se necesitaba reunir al pueblo para discutir sobre un asunto público, un heraldo se paraba arriba de una roca o de algún lugar alto y empezaba a llamar a la gente, a convocar a la gente para que entraran en el ágora, que era el lugar donde se discutían los asuntos públicos. Empezaba a convocar, y esa palabra convocar significa ekalein. Ekalein significa ekalein, que quiere decir convocar o llamar, en sentido de llamar a los que están afuera del ágora. Era para que entrasen adentro. Y Jesús toma esta palabra para llamar a los que están afuera, para que entren a esa asamblea. La iglesia es la congregación de santos que fueron llamados, que estaban afuera, que estaban perdidos, pero que fueron llamados a participar de esa asamblea. Esa es la palabra iglesia. Los que fueron llamados desde afuera hacia adentro. Entonces fíjense cómo el estudio de la palabra en su idioma original, el griego, nos abre la cabeza, nos enseña la verdadera palabra de la palabra de iglesia. Fíjense que en la página 47, fíjense, dice Biblioteca del Intérprete. Ahí está la biblioteca que ustedes tienen que tener como para avanzar en el estudio de la Biblia. Versiones. Concordancia de la Sagrada Escritura, Compendio Manual de la Biblia, Diccionario Bíblico, Diccionario de la Lengua Castellana, Geografía Bíblica, Usos y Costumbres de Tierras Bíblicas, Comentarios Bíblicos varios, Diccionario expositivo de las palabras del Antiguo y del Nuevo Testamento, como puede ser el Strong o el Vine, pero quédense tranquilos. Claro, ahí está. Bueno, vayan consiguiendo. Vayan armando su biblioteca. Yo sé que esta palabra no es para todos, es para los que realmente quieren dedicarse a estudiar la palabra de Dios. Los que no, vamos a seguir adelante y no hay ningún problema. Digamos, vamos a ayudarnos entre todos porque sé que no todos pueden adquirir este material. En Internet está todo esto, no se preocupen. Si usted tiene acceso a una computadora, a Internet, lo puede conseguir, está todo esto. A los que no, y pueden comprarse, aunque sea un diccionario bíblico y un comentario, mejor, lo pueden hacer. Pero yo sé que al que realmente quiere estudiar la palabra de Dios y puede hacerlo, puede acceder a estos materiales. Hay un software, no sé. Hay un software que se llama eSword, que ahí ustedes, si tienen computador, los pueden instalar, es totalmente gratis y pueden tener comentarios, Biblias, un montón de Biblias en varios idiomas, diccionarios. Y ya vamos a hacer un tutorial acá en vivo con mi amigo Nino y les voy a enseñar cómo usar el programa, ¿está bien? Así que vamos de a poco. Los que pueden ya ir adquiriendo algún material de estudio, háganlo. Yo, por ejemplo, fui a la casa de mi abuelo y saqué un montón de material. Compendios, cosas así, los tengo ahí en mi casa. Y usted quizá pueda pedir prestado o ir a alguna biblioteca. Hay que rebuscársela, pero es bueno que lo podamos tener para convertirnos en buenos hermenéuticas. Dios los bendiga. Feliz regreso a sus hogares.